Atención. Si no sabes todas estas preguntas, mira de nuevo este video hasta que te las aprendas. Escucha con atención y comenta en cuál fallaste. Comencemos. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? La respuesta es 4 de julio de 1776. ¿Había 13 estados originales? Nombra 3. La respuesta es Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? La respuesta es se redactó la Constitución. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? La respuesta es 1787. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? La respuesta es George Washington. ¿Quién es conocido como el padre de nuestra nación? La respuesta es George Washington. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? La respuesta es el territorio de Luisiana. Nombra una guerra en la que peleó los Estados Unidos en los años 1800. La respuesta es la Guerra Civil. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? La respuesta es liberó a los esclavos. ¿Quién fue el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Franklin Roosevelt. ¿A qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Japón, Alemania e Italia. ¿Qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? La respuesta es terroristas atacaron los Estados Unidos. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La respuesta es Washington, D.C. ¿Cuántas estrellas hay en la bandera? La respuesta es 50. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? La respuesta es 4 de julio. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? La respuesta es porque hay una estrella por cada estado. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? La respuesta es porque representan las 13 colonias originales. ¿Cuál es el himno nacional de los Estados Unidos? La respuesta es The Star Spangled Banner. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? La respuesta es Océano Atlántico. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? La respuesta es Océano Pacífico. Menciona un estado que tiene frontera con Canadá.
La respuesta es Nueva York. Menciona un estado que tiene frontera con México. La respuesta es California. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? La respuesta es en el puerto de Nueva York. ¿Cuándo fue adoptada la Constitución? La respuesta es 1787. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? La respuesta es luchó por los derechos civiles. ¿Qué movimiento intentó poner fin a la discriminación racial? La respuesta es el movimiento por los derechos civiles. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? La respuesta es luchó por los derechos de la mujer. Menciona una guerra en la que peleó Estados Unidos durante los años 1900. La respuesta es la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? La respuesta es Woodrow Wilson. ¿Quién era el presidente durante la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Japón, Alemania e Italia. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? La respuesta es el comunismo. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? La respuesta es terroristas atacaron los Estados Unidos. Menciona una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. La respuesta es Cherokee. Menciona un territorio de los Estados Unidos. La respuesta es Puerto Rico. ¿Cuáles son los dos ríos más largos de los Estados Unidos? La respuesta es Mississippi y Missouri. Menciona una montaña importante en los Estados Unidos. La respuesta es Monte Denali. Menciona un estado que tiene frontera con Canadá. La respuesta es Alaska. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? La respuesta es el presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? La respuesta es el presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? La respuesta es el presidente. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? La respuesta es el presidente.
¿Qué hace el gabinete del presidente? La respuesta es asesora al presidente. ¿Cuándo votamos por el presidente? La respuesta es en noviembre. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La respuesta es Washington, D.C. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La respuesta es 27. ¿Cuántos años dura el mandato de un presidente? La respuesta es 4 años. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? La respuesta es 435. ¿Cuántos senadores tiene el Congreso de los Estados Unidos? La respuesta es 100. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? La respuesta es 15 de abril. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? La respuesta es, se redactó la Constitución. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? La respuesta es, africanos. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? La respuesta es, George Washington. ¿Quién es conocido como el padre de nuestra nación? La respuesta es George Washington.